Muy buenos días, damos la bienvenida a esta mesa redonda académica sobre enfoques metodológicos en psicología. El tema que abordaremos hoy es el enfoque hermenéutico, el cual está defendido por nuestro grupo. Durante esta presentación abordaremos sus funciones, utilidad, diferencias a comparación de otros enfoques conocidos y se propondrá un diseño de investigación adecuado. Ahora le doy la palabra a mi compañera María Belén Vinces, quien iniciará dando una pequeña introducción del enfoque hermenéutico. Hola, mi nombre es María Belén Vinces Solórzano, soy estudiante de Psicología del segundo semestre y hoy junto a mis compañeras Jennifer Menéndez, Nicole Soledispa, Eduarda Macías y Raicha Torres les hablaremos sobre el enfoque hermenéutico como el más pertinente para abordar la comprensión de fenómenos psicológicos complejos. Nuestro propósito hoy es demostrar que la hermenéutica no solo representa una vía válida de análisis, sino que resulta imprescindible en múltiples contextos dentro del ámbito psicológico. Este enfoque es perteneciente al paradigma cualitativo interpretativo cuyo objetivo es desentrañar el significado de textos, símbolos y expresiones culturales. Pone énfasis en el análisis del contexto, la intención del autor y la relación dinámica entre el lector y el texto. Parte del principio de que la comprensión no se da de forma lineal, sino a través de un proceso circular en el que el sentido se construye mediante la interacción constante entre las partes y el todo. Básicamente, el método hermenéutico es una técnica de interpretación y análisis que juega un papel crucial en la comprensión de textos, discursos y fenómenos culturales. A continuación, mi compañera Jennifer. Buenos días, soy Jennifer Menéndez y les voy a hablar sobre los fundamentos epistemológicos. Epistemología interpretativa se considera que no hay una realidad singular ni objetiva acerca de los fenómenos humanos. Por otro lado, se enfoca en entender cómo los individuos interpretan y relatan su realidad, subjetividad y situación. El entendimiento se fundamenta en la interpretación del mundo experimentado, en el que el idioma, la cultura y la vivencia personal son componentes esenciales del saber. Vínculo dialógico. El saber emerge de la conversación entre el científico y el participante, en un proceso de co-construcción de la interpretación. No existe una separación entre el sujeto y el objeto, tal como sucede en enfoques positivistas. Sus características. La comprensión en lugar de explicación. El enfoque hermenéutico no intenta interpretar o predecir con formas generales, más bien busca entender el significado subjetivo que los individuos otorgan a sus circunstancias. 2. La investigación cualitativa. Utiliza técnicas como entrevistas y o análisis, pues permiten el acceso a relatos más personales. 3. Interpretación circular. Se usa el círculo hermenéutico, lo que significa que interpreta las partes que se producen a base del todo y al contrario en un proceso de reflexión y se desarrolla progresivamente. 4. Enfoque fenomenológico hermenéutico. A veces se combina con la fenomenología, pues ambas tienen el interés por la experiencia personal y el sentido de los fenómenos desde el punto de vista de la primera persona. 5. La importancia del lenguaje. El lenguaje es visto como mediador del pensamiento y la experiencia. A través del discurso, los sujetos expresan su visión del mundo. Se considera el lenguaje como intermediario entre el pensamiento y la vivencia. A través del discurso, las personas manifiestan su percepción del mundo. Mi nombre es Nicole Soledispa Tubay, soy de la carrera de Psicología en línea. A continuación le hablaré acerca del enfoque metodológico hermenéutico. Utilidad del enfoque hermenéutico en en el campo de la psicología. El enfoque hermenéutico es una disciplina que se ocupa de la interpretación del significado, por lo que en psicología se aplica para entender cómo las personas viven, sienten y le dan significado a su realidad. En este contexto se desglosa su utilidad, de que se basa en comprender e interpretar el sentido de la experiencia humana más allá de lo que puede medir o cuantificar. Es útil en el campo de la psicología por varios motivos. Comprende la subjetividad humana, permitiendo conectar con una visión más profunda y auténtica, dado de sus creencias, emociones y vivencias desde su perspectiva. El enfoque hermenéutico es útil para el psicólogo en la psicoterapia, porque permite escuchar al paciente con atención e interpretar su historia, tomando en cuenta lo que siente y lo que simboliza para él. Valora el contexto social y cultural, no juzgando con criterios reduccionistas por su entorno, más bien integrando factores culturales, familiares y sociales. Es decir, no puede comprender a una persona sin conocer su origen.
Más que analizar los síntomas, permite comprender cómo las personas interpretan lo que les sucede, las motivaciones y emociones, al centrarse en la interpretación de los significados, experiencias y contextos personales. Por ejemplo, cuando se muere un gatito, todos en la casa sienten la pérdida del gatito, pero esa misma pérdida se vive de formas muy diferentes, muy distintas para cada individuo. Los padres perciben el dolor por unas cuantas veces que vieron al gatito, la hermana menor rara vez jugaba con él, en cambio la hermana mayor que rescató al gatito de una pelea, lo cuidó, lo alimentó, lo bañó y vivió muchas experiencias con él, durante varios años esta persona experimentará un impacto emocional más intenso que el resto de los miembros de la familia, debido a la profundidad del vínculo afectivo. La hermenéutica se convierte en una herramienta esencial para captar la complejidad y riqueza de la vida emocional y motivacional humana. Permite una interpretación detallada y contextualizada de los fenómenos psicológicos. En esta podemos visualizar el enfoque en psicologías como clínica, terapéutica, humanística, comunitaria, en el psicoanálisis y en la investigación cualitativa. En la psicoterapia, el enfoque hermenéutico ayuda al terapeuta y al paciente a investigar juntos el significado de ciertos sentimientos o comportamientos. Esto les permite rehacer historias que dan sentido y claridad a la experiencia emocional, lo que puede llevar a un alivio y a una mejor comprensión a uno mismo. En resumen, el enfoque hermenéutico aporta a la psicología una mirada más humana y reflexiva, que permite atender al paciente desde su vivencia personal, brindándole un espacio donde puede ser comprendido más allá de los sentimientos, más allá de los síntomas, perdón. Hola, ¿qué tal? Me llamo Eduardo Macías y bueno, voy a estar hablando sobre la comparación con otros enfoques. Hablemos primero del enfoque hermenéutico. El enfoque hermenéutico busca comprender desde una perspectiva muy reflexiva y hacia una persona. Con autores reconocidos como Gadamer o Deleuze, este tiene la finalidad de que los seres humanos interpreten los significados de vivencias, realidades o de diferentes contextos. Ahora pasemos a lo que es el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo también busca abordar temas sociales con la finalidad de comprender muchas experiencias y el investigador maneja un rol activo y reflexivo ante la situación. Ahora, con el enfoque cuantitativo es un poco más que aborda la medición objetiva y este es aquello que busca una hipótesis como tal o un resultado de manera más exacta. Por último tenemos lo que es el enfoque mixto, que el enfoque mixto tiene esta combinación que es muy particular y bastante completo porque adquiere la parte interpretativa del enfoque cualitativo y de la parte objetiva y exacta estadística del cuantitativo. Ahora hablemos sobre las ventajas del enfoque hermenéutico. Este busca comprender los significados subjetivos de fenómenos sociales. Aparte que se adapta a entornos culturales y esto como tal, como lo hablamos de enfoques de culturas, de contextos, de vivencias, de historias y de perspectivas, pues es de una manera más humana, se lo maneja. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Curioso porque como es tan subjetivo se lleva como a un límite donde es difícil de que obtengas criterios claros. Entonces de ahí esto también puede variar, el significado puede variar tanto del entorno cultural o histórico. Además que no siempre se puede hacer esta comparación cuantificable o exacta, por lo mismo que requiere mucha de subjetividad y de experiencias y de temas que abordar diferentes. De acuerdo con el enfoque hermenéutico, propondremos un diseño de investigación cualitativa interpretativa. El objetivo principal no es generalizar el enfoque, sino comprender más profundamente la experiencia subjetiva del ser humano en su contexto. Al tener en cuenta el enfoque hermenéutico, se cree que el tipo de investigación más adecuado es la investigación fenomenológica. Una variación cualitativa que se centra en detallar los significados que las personas otorgan a sus experiencias. Este enfoque se basa en la idea de que la realidad no es objetiva ni externa, sino que se construye a partir de la interpretación individual del mundo. Como ejemplo de aplicación del diseño de investigación del enfoque hermenéutico, se propone un estudio titulado La experiencia subjetiva del duelo en madres adolescentes que han perdido a sus hijos recién nacidos. En esta situación, la perspectiva hermenéutica facilitará la exploración del significado profundo del dolor, la culpa, la resignificación de la maternidad y el proceso emocional experimentado, a partir de las narraciones personales de las madres. La recopilación de los datos se realizará mediante entrevistas detalladas y diarios personales y el análisis aplicaría métodos como la hermenéutica dialéctica, interpretando los discursos en un diálogo continuo entre teoría y vivencia.
El enfoque metodológico que mejor se ajusta a este análisis es el análisis de casos múltiples con perspectiva hermenéutica, en el que se examinan minuciosamente diversas vivencias para descubrir patrones de significado. Este diseño permite preservar la unidad de cada experiencia, sin olvidar las interpretaciones compartidas que surgen. Se podrían utilizar tácticas como la codificación abierta y axial, la interpretación temática, la triangulación con las observaciones y la confirmación de los resultados a través del contraste con los participantes mismos. La perspectiva hermenéutica no aspira a determinar verdades universales, sino a entender lo humano en toda su complejidad. Por esta razón, su metodología ideal es cualitativa, adaptable y enfocada en el sujeto, lo que lo transforma en un instrumento potente para tratar fenómenos como el trauma, la identidad, el luto o la experiencia terapéutica. Ahora proponemos una serie de preguntas para confirmar el entendimiento del deber. Primera pregunta: ¿en qué tipo de fenómenos psicológicos es más útil aplicar el enfoque hermenéutico? Le doy la palabra a mi compañera María Belén Vinces. Respondiendo a la pregunta de mi compañera, que es en qué tipo de fenómeno psicológico es más útil aplicar el enfoque hermenéutico, bueno, mi respuesta sería que el método resulta particularmente beneficioso en sucesos que implican vivencias subjetivas, tales como la depresión, el luto, la ansiedad existencial o la identidad individual. Su meta no es evaluar, sino entender el profundo significado de que las personas atribuyen a esas experiencias. Por esta razón, resulta útil en el ámbito clínico, terapias basadas en relatos o investigaciones cualitativas en salud mental. Muchas gracias. Segunda pregunta: ¿cómo garantiza el enfoque hermenéutico la rigurosidad científica si no utiliza estadísticas? Le doy la palabra a mi compañera Jennifer Menéndez. Ahora abordamos la pregunta de cómo garantiza el enfoque hermenéutico la rigurosidad científica si no se utiliza estadísticas. El enfoque hermenéutico, aunque no se basa en la estadística cuantitativa, garantiza la rigurosidad científica a través de una rigurosa interpretación del contexto y de los datos. Esto se logra mediante un proceso dialéctico y reflexivo que asegura la validez y la fiabilidad de las conclusiones, así como las transparencias de la interpretación. Se emplean factores tales como la saturación teórica, la triangulación de datos y la validez ecológica, que garantizan que las interpretaciones se basen en los diálogos auténticos de los participantes. Muchas gracias, Jennifer. Tercera pregunta: ¿podría combinarse el enfoque hermenéutico con otro o son incompatibles? Le doy la palabra a mi compañera Lady Nicole Soledispa. Claro, puede integrarse en estudios mixtos, en los que inicialmente se recolectan datos cualitativos, es decir, hermenéuticos, para indagar en significados y posteriormente se elabore un análisis cuantitativo para cuantificar tendencias. A pesar de que provienen de epistemologías diferentes, pueden fusionarse si se identifica su objetivo distinto y se planifica el estudio con precisión metodológica. Muchas gracias, Lady. Cuarta pregunta: ¿qué lo diferencia claramente del enfoque cualitativo? Le doy la palabra a mi compañera María Eduarda Macías. Bueno, compañera Raisha, muchas gracias por su pregunta que dice: ¿qué lo diferencia claramente del enfoque cuantitativo? Bueno, podemos decir que el enfoque cuantitativo busca anticipar fenómenos o situaciones de manera cuantificable o estadística, exacto. En cambio, el enfoque hermenéutico busca aspirar a que nosotros podamos entender las emociones, sentimientos, pensamientos o significados de respectivos contextos, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que la parte cuantitativa del enfoque cuantitativo es algo de que busca cifras o estadísticas, y en cambio el enfoque hermenéutico busca que nosotros entendamos contextos o significados, que se aspiren pensamientos o mucho más adentro de esta situación. Muchas gracias. Agradecemos su atención en esta mesa redonda en la que defendimos el enfoque hermenéutico como una herramienta esencial para la investigación psicológica. Al echar un vistazo a cómo sus fundamentos filosóficos, centrados en la interpretación del sentido humano, permiten una comprensión profunda de la subjetividad. Lo hemos comparado con otros enfoques conocidos, así como se ha dado un apoyo para el diseño de investigación de este enfoque. Hemos llegado a la conclusión de que este enfoque es ideal para estudios donde la importancia humana no puede reducirse hacia cifras, sino que debe ser comprendido desde el significado. Esperamos que esta exposición haya contribuido a valorar la importancia de los distintos enfoques de la investigación científica en psicología. Muchas gracias.